Hola amigos, bienvenidos a otra sesión más de Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre sincretismo religioso entre la religión católica y la religión prehispánica, pero a través de sus carnavales. Así que desde aquí, desde Santa Marta y aquí detrás de los chinelos, vamos a comenzar. Así que acompáñenos. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a la quinta temporada de nuestra serie de programas Bocados de nuestra historia, el sabor de la tradición. Les damos la bienvenida también a este quinto programa sobre, como ya comentaba Yapsi hace un momento, el alimento y la religión en México. Tenemos en esta ocasión la presencia de dos investigadores que saben mucho sobre el tema y a quienes me da muchísimo gusto presentar. En esta ocasión presento en primer lugar al doctor Andrés Medina Hernández. Él es doctor del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro también de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a quien nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión, por supuesto. También tenemos la presencia de la maestra Luz del Valle Berrocal. Ella es antropóloga social egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado de la misma institución y en compañía de ellos vamos a abordar los objetivos de este programa, los cuales les comento a continuación. Nos interesa sobre todo que ustedes tengan información acerca de la llegada del cristianismo y el sincretismo en la alimentación. Nos interesa mucho también discutir el tema del discurso alimentario en el proceso de evangelización, cómo adicionalmente los conventos y los monasterios se fueron formando como laboratorios en el cambio en la cocina mexicana. Les recuerdo que este programa es un programa que se enriquece con la participación y comentarios de todos ustedes. Les proporcionamos las vías de contacto, los teléfonos 5622-8728, 8720-8718 y el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. También es muy importante que les haga yo énfasis en que el portal del programa, que es mirador.coaed.unam.mx. Y damos inicio al programa, a la sesión del día de hoy, justamente abordando el tema del mestizaje culinario, a través de este sincretismo que se da con la llegada de los españoles y que es casi que un acontecimiento forzoso, natural, que se da en nuestro país. Y la pregunta con la que quisiéramos empezar, Andrés, quisiera que pudieras comenzar con esto, con la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se fue desarrollando el sincretismo culinario y alimentario en general a raíz de la llegada de los misioneros en el siglo XVI a nuestro país? Sí, creo que es un proceso bastante complejo y creo que el concepto de sincretismo no nos permite reconocer la complejidad de este proceso. Es decir, es algo muy dinámico. En un momento se da una confrontación, pero después se da todo un proceso de reelaboración que es constante y que sigue vivo hasta ahora. Es decir, uno puede reconocer una serie de elementos que son básicos en la tradición medieval española y en la tradición mesoamericana, pero conforme la sociedad va
conformándose de manera distinta, va influyendo sobre este proceso, sin que este proceso mismo pierda sus identidades básicas, ¿no? Y la otra cosa que quiero mencionar es que hay una tradición mesoamericana viva. Creo que el término prehispánico de alguna manera nos hace pensar que es antiguo. Antiguo, claro. Y se pierde la otra parte, que es lo dinámico. Exacto. Tenemos una tradición religiosa mesoamericana que sigue viva y que sigue interactuando con otras formas religiosas contemporáneas del cristianismo. Y un tercer elemento que es importante es que el cristianismo que llega en el siglo XVI es un cristianismo muy medieval, o sea, muy vinculado con el milenarismo y con las cruzadas, pero ese es particular de los frailes, que son los que tienen el contacto con las poblaciones indígenas mesoamericanas, ¿no? Entonces creo que esos elementos nos llevan a abrir el análisis sobre esta situación en la cual la comida va a expresar una de las vías de síntesis, que no es simplemente, no es mezcla como implica sincretismo, sino que es un proceso en que van buscando la coherencia de lo que se está haciendo. Es decir, uno va en las fiestas donde se expresa más abiertamente todo este proceso de reelaboración constante de formas que son reconocidas como propias, pero cada pueblo las combina de manera diferente. Esta construcción sincrética, de hecho, implica la noción de cambio de manera implícita, o sea, está ahí involucrado en la lógica misma de lo que tú estás exponiendo, la lógica de cambio. Es decir, no podemos hablar de relaciones estáticas, sino relaciones fundamentalmente, como decías, dinámicas, ¿no? Claro, hay todo un proceso que a veces el término prehispánico nos hace suponer que hay una continuidad directa entre el presente y esta época, ¿no? Antes ligada a los españoles. Claro. Y creo que por eso hablo de una tradición religiosa mesoamericana y cultural. Uno puede decir que se mantiene viva, además, porque mientras hay una agricultura centrada en el maíz y en la milpa, claro, esto dinamiza a la propia sociedades indígenas. Por supuesto. Y reafirma esa perspectiva mesoamericana. Claro. Entonces creo que tenemos que entender que esto es un proceso dinámico y que lo que ahora comemos en Xochimilco, Milpalta, es algo que es muy diferente a lo que había hace 50 o 100 años. Sin embargo, hay una lógica general que es la que permite reconocer que hay una continuidad. Que es un poco como lo que va rigiendo, ¿no? Todo el comportamiento a nivel de expresión cultural. Claro, ¿no? claro. Luz, ¿cómo se ven reflejados esos cambios justamente en el momento en varios ámbitos, la vida religiosa, la vida cotidiana, justo en los inicios de la Nueva España? Esto, lo vemos claramente en el sentido de hoy día. Sobre todo una característica fundamental son las actividades y las festividades que se realizan justamente en Milpalta. Hay que hacer énfasis que Milpalta es una parte del Distrito Federal en donde regularmente tienen actividades y celebraciones, alrededor de 700 fiestas anuales, en donde vemos claramente este tipo de actividades culinarias, ¿no? En donde se ha transmitido el conocimiento culinario de generaciones, de abuelas a hijas, a madres y a hijas, ¿no? Sobre todo, y lo vemos muy cotidianamente, en donde a veces es preferible, digamos, el hecho de hacer tortillas a mano que simplemente el hecho de ir a comprarlas, ¿no? Entonces vemos cómo a pesar de la influencia que ha tenido otro tipo de alimentos, sin embargo, a través de la historia no ha dejado de tener su propia identidad en estos lugares, ¿no? Sobre todo esta zona de Xochimilco. Claro, porque además es especialmente, no es casual, es decir, la zona de Xochimilco, Milpalta, etcétera, que son estas zonas, sí, obviamente pegadas al ámbito que interactúan mucho con la zona urbana del Distrito Federal propiamente dicho, que son parte del Distrito Federal, pero que también mantienen esta vida toda, digamos, más cercana también a la actividad agrícola, campesina, y que por ello es donde de pronto se pueden observar esta suerte de reminiscencias, tal vez, lo estoy diciendo correctamente, Andrés, o de continuidades. De continuidades, ¿no? Más bien de formas simbólicas, que tienen una continuidad con formas. Claro. No tanto que haya una
una fijeza en el proceso, ¿no? Exacto. Pero sí reconocemos la continuidad. Y eso es lo que me interesa mucho resaltar. Estamos hablando de un proceso que por lo menos nos lleva 500 años, en donde versus la idea que se maneja tradicionalmente de lo tradicional como lo estático, lo inanimado. Básicamente lo que estamos hablando son procesos de cambio muy continuos, muy dinámicos, en donde lo que se va manteniendo, como comentabas hace un momento, Andrés, es esta suerte de continuidad como este núcleo, digamos, ¿no? Claro. De la vida. Y lo que otorga continuidad, perdón, es la presencia de la agricultura. A través del proceso agrícola se reproduce la cosmovisión Por de la tradición supuesto. mesoamericana. Claro. Entonces eso le da un gran dinamismo y le da una continuidad en tanto lo mesoamericano, pero no es una cosa fija, pues estática. Al contrario, el que haya trabajo agrícola implica que hay todo un proceso de reelaboración constantemente, una, digamos, metabolización de las influencias externas. Exacto, que implica todos los ámbitos de la vida cotidiana, Claro. y donde ahí el tema de la alimentación va a estar, por supuesto, no solamente en lo que se come, sino en hace un momento comentábamos justamente antes de empezar el programa, esta dinámica de la fiesta ¿cuál es la que estaban comentando? Se me fue ahorita. El carnaval. El carnaval, justamente del ejemplo que vamos a ver ahorita más adelante, Claro. de toda esta dinámica que tiene que ver con el cómo se consume, cómo se convida, Claro. ¿no? Cómo se Sí, establece esta comunalidad del acto alimentario, que recuerda mucho, comentabas tú también, Andrés, en un momento, esta interacción entre lo medieval, lo que es propiamente el ámbito de la cultura tradicional, lo que se conoce Mesoamericana. mesoamericano, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Que justamente lo vamos a ver en un video al cual queremos también invitarlos, donde va a dar elementos testimoniales para poder ampliar mucho esta discusión, porque creo que como punto de partida es muy importante, ¿no? Es decir, primero asumir que cuando hablamos de esta interacción dinámica estamos hablando de eso, de dinámica, de movimiento, de cambio, etcétera. Pero los invito a ver y a escuchar el testimonio del señor Rogelio Robles Jurado, que es mayordomo del carnaval de Villa Milpalta en el barrio de Santa Marta, y regresando continuamos con la misma discusión. Bien. En 1991 se empezaron a integrar todos los barrios, ya que nada más lo hacía lo que es el barrio de la Concepción y el barrio de Santa Marta. Se empezaron a integrar más barrios, como es el de San Mateo, Santa Cruz, Los Ángeles, San Agustín. Entonces ya fue más el gasto, porque antes, no teníamos apoyo de la delegación, simplemente el gasto se hacía con lo que eran los recursos del barrio, pidiendo una cooperación casa por casa y la cooperación que aportábamos cada uno de los comisionados. Entonces, como no había mucha afluencia de personas de aquí de Milpalta, porque todos iban a la escuela, entonces como vimos que era un gasto muy alto, entonces decidimos que fuera después de Semana Santa. Celebramos lo que es la Semana Santa, también ahí realizamos la obra de lo que es de Jesucristo, la crucifixión, y después obviamente viene un relats que es participar todos los barrios en el carnaval, y obviamente es un carnaval sano porque asisten niños, ancianos, y lo traemos ya de raíces muy atrás, ¿no? Más que nada en años anteriores, que digamos 1930, las bandas de música eran de aquí de Milpalta, iban a tocar a lo que es el estado de Morelos, y entonces después se cambiaron, ahí hubo una interrupción en lo que era el carnaval en Milpalta, y más o menos más de una década estuvo el carnaval activo. De ahí se dejó, de hecho no se sabe por qué, tal vez la economía, que ya no alcanzaba, ya no se pudo solventar, y entonces se empezaron a traer bandas de Morelos, y esto ya le hablo de 1908, donde se empiezan a traer las bandas de Morelos y se empiezan también a traer los trajes de chinelo, que obviamente es una vestimenta que es europea, viene de Francia, que era de los moros, un poco de lo que es prehispánico de aquí, de lo que es México. Entonces, de ahí se empezaron a tomar lo que fueron los trajes de chinelo.
porque los habitantes de allá de Morelos empezaron a traer aquí a venderlos. Ellos, los artesanos de allá, los empezaron a realizar y nos los traían a vender aquí. Entonces fue como se fue adquiriendo. Pero de hecho, la vestimenta de aquí son los de los huehuenches, que son la vestimenta de manta, la camisa también de manta, guaraches, y obviamente con algún aditamento que eran de labranza, por ejemplo, los que se dedicaban a lo que es el pulque, lo que nosotros llamamos raspar, es un cuero y lo andan cargando, entonces era su vestimenta. Otros que traían una ardilla, un tlacuache, a un lado del brazo, les llamaban topiligeños, y entonces con eso bailaban, pero eso le estoy hablando de 1930, porque obviamente el carnaval de Milpalta data de 1887, que obviamente en esos años era una forma de protesta hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Y desde esas fechas obviamente festejaban el carnaval y se vestían de distintas formas, según en esa época, ¿sí? Algunos con sus ayates, con costales, solamente hacían sus trajes y con esas vestimentas salían. Y obviamente ya en estos días pues ya no es eso, ¿verdad? Ya tenemos la tecnología, hay distintos disfraces, aditamentos que les van poniendo a trajes que se elaboran. El día de hoy son disfraces para todo mundo, todos salen como ellos gustan vestirse. Más que nada es un desahogo que toda la gente, por eso usted ve, va a ver niños, y yo decía ancianos, jóvenes, que sanamente, a veces con unas copitas de más, no digamos que no, se mete a bailar. Y a veces ya no necesitamos el disfraz, un rato el disfraz y después nos metemos así a bailar para desahogarnos de todo ese estrés por decirles, del año. Porque usted va a ver que durante todo el carnaval todo el mundo anda bailando. Todo el mundo quiere disfrutar, gozar de esos 5 días de carnaval. Entonces sí, para muchos es muy significativo el traje, vestirse de lo que ellos les nace en esos momentos para ir a bailar un rato. Nos tocó este año a nosotros, entonces es una dicha sacarlo, hacerlo lo mejor posible. Somos la primera sección, ya que desde 1525 el barrio de Santa Marta se fundó. Entonces desde la época prehispánica ya se había fundado este barrio, fue el primero incluso antes que lo que es Villa Milpalta. Entonces es como la cabeza de aquí de Milpalta, y que somos la primera sección que tenemos que realizar el mejor carnaval. Pues ha tenido buenos resultados, toda la gente se divierte, viene mucha gente de fuera de aquí del Distrito Federal, del Estado de Morelos, del Estado de México. Se invitan, nosotros también vamos lo que es a Juchitepec, Estado de México, y lo que es el Estado de Morelos. También visitamos esos lugares, también a sus carnavales. De hecho, ellos vienen también al nuestro. Un año, por ejemplo, este año, las gentes llegan con nosotros, los encargados, y se van anotando. Oye, ¿sabes que yo quiero un almuerzo? Yo dentro de un año les voy a dar de almorzar. Yo dentro de un año les voy a dar de comer. Y entonces ya los tenemos anotados, y 2 o 3 meses antes, nomás que se acerca la fecha, vamos y les recordamos, ¿sabes qué? Venimos a recordarte que pues, tienes una asistencia. Y entonces ya ellos se van preparando, ya saben la fecha, y obviamente se llega el día y nosotros pasamos a cada casa el día que le toque a visitarlos, a convivir con ellos también, porque somos de hecho una familia. En esos momentos compartimos más la mesa y el pan con ellos, y a veces no nos vemos todo el año, pero en esas fechas nos vemos todos. La comida, de hecho, se ven personas, ellas se ofrecen para darnos, nosotros le llamamos asistencia, para que nos den de comer, de almorzar, a la banda junto con los integrantes, y obviamente pasamos a la casa de las personas, y lo que ellos nos quieran regalar o nos quieran preparar para esos momentos, obviamente lo agradecemos. No se pone, de hecho no se venden mucho ahorita sobre lo que es la fiesta de carnaval, porque por lo regular dedicamos una fecha para eso. Aquí en Milpalta pues tenemos 7 barrios, tenemos 12 pueblos,
Y entonces en cada una de esas festividades sí se realiza lo que es el mole tradicional de casa, y se les ofrece a los invitados. Sí, con pollo, obviamente su arroz. De hecho, también es muy tradicional ahorita las carnitas o barbacoa con sus nopales. En Semana Santa por lo regular sí guardamos la vigilia, y entonces en esa semana por lo regular no se consume. Revoltijo con tortitas de papa y pescado para guardarla, lo que viene siendo la cuaresma. Lo que más nos dan, y no tanto por los que somos de acá, sino por los que vienen de Morelos, es el chile verde y los frijoles, de cualquier tipo de frijol, porque ellos es lo que están acostumbrados a consumir más allá. Entonces se les da a las personas, a los músicos, este tipo de platillo, y con agrado se lo comen, ya sea con carne de puerco, con carne de res o con pollo, y los frijoles. Estamos de regreso en el programa. Este video del carnaval ilustra, creo que, muchas cosas que nos puede dar punto de continuidad para la exposición y la discusión que estábamos teniendo hace un momento. El carnaval refleja el tema de los cambios, el tema de las continuidades, el tema de el involucramiento de la comunidad en un momento determinado del año, que involucra, decíamos, muchos aspectos de la vida cotidiana. El tema de la alimentación, el tema de la comida, la comunalidad, etcétera. Y justamente me parece que es pertinente la entrevista, porque nos ilustra justamente de estos aspectos en los cuales está centrado el tema del cambio, la continuidad y la tradición. Luz, ¿cuáles serían esos elementos que serían, digamos, testimonio del asunto del sincretismo y que forman parte de esa continuidad de la que estamos hablando? Bueno, aquí sobre todo en Milpalta lo vemos claramente en el sentido del número de mayordomías existentes en este lugar. Sobre todo lo vemos en relación al número. Esto es alrededor de 40, 50 mayordomías, en donde durante todo el ciclo, o sea, durante todo el año, existen evidencias pues de estas festividades, de estas fiestas, y cada una va acompañada sobre todo de un momento muy específico, una ritualidad en cuanto al alimento. Aquí hablemos en primer lugar de una mayordomía, digamos, principal, que sería la del Señor de Chalma, y en base a esta mayordomía, bueno, serían las siguientes, como la de la Virgen de Guadalupe, y los santos respectivos de cada uno de los barrios y pueblos. Entonces, en cada organización, sobre todo familiar, hay que hacer hincapié en que todos participan. Entonces se realiza normalmente comidas, y sobre todo el ofrecimiento de comida cuando van a acompañar en el cambio de cada mayordomía, y esto participa desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor de la casa, y asimismo los vecinos, todos con el afán de contribuir y de realizar a cabo un evento pues agradable, y sobre todo de atender a los comensales que van llegando y que participan en este tipo de evento, y cada uno pues con su propia particularidad tiene su importancia para cada familia, para cada barrio, para cada pueblo. ¿Por qué no explicas un poquito la naturaleza justo de la mayordomía como institución? También para entender este papel que juega, por ejemplo, en el carnaval, el papel de la mayordomía. Sí, en este sentido, bueno, una mayordomía en esos lugares consta regularmente de un periodo o un ciclo que equivaldría a un año, en donde específicamente en una fecha, en este caso las mayordomías hacen el cambio de la siguiente familia hacia el 6 de enero. Regularmente lo hacen en Chalmita, en donde se acude también a una procesión especial,
que se van los habitantes de Milpalta el 2 de enero al 10 de enero, y en este sentido pues van haciendo el cambio. Esto es como que toman el cargo, o sea, la responsabilidad de cuidar al santo, claro, dependiendo de qué iglesia corresponda o de qué pueblo. Eso es prácticamente el cuidado específico del santo, y cuando lo reciben, bueno, pues hacen un ofrecimiento en cuanto a la comida para los comensales que van a acompañar. Esto es a quienes van a ayudar. Para esto hay pues señoras que van exclusivamente al apoyo, a la ayuda, para la realización de cierto tipo de comidas, especialmente para es una institución que organiza, sí, y que gestiona ahí toda la vida comunal. Andrés, particularmente hablando del tema de los monasterios, los conventos, ¿qué papel tienen desde tu punto de vista en todos estos cambios que tienen que ver también con alimentos, ingredientes, etcétera, y hábitos en general, la vida cultural? Sí, son espacios de experimentación por una parte y de creación, claro, y que están dedicados, digamos, hay una preocupación particular en ese campo de la alimentación, dado que forma parte del culto y de las fiestas. Entonces creo que además hay que considerar que la sociedad colonial es una sociedad profundamente religiosa. Y de hecho yo recuerdo una referencia a un mapa de la Ciudad de México en la colonia, donde el centro de cada barrio son la iglesia, o sea, la iglesia, el convento y las casas alrededor. Entonces es el corazón realmente de cada comunidad o de cada barrio, y por lo tanto hay una vinculación muy estrecha, y las fiestas mismas están coordinadas por la iglesia. O sea, de hecho nuestro calendario festivo está en torno al ciclo anual de fiestas, que a su vez está articulado al ciclo agrícola. Es decir, las fiestas van variando de acuerdo con la época del año, y por lo tanto hay elementos constantes, pero hay también específicos para cada fiesta, o símbolos que expresan, claro, eso. Claro. La Candelaria con la bendición de las semillas, o San Juan con las peticiones de lluvia, o la Asunción y los primeros elotes, o la fiesta de muertos y ya la cosecha, ¿no? Bien. Entonces creo que esto le da un referente al tipo de alimento que se va a consumir, aunque hay constantes, por supuesto, y creo, claro, que en el caso más americano es el maíz, es el que está ahí presente en sus miles de formas. Por supuesto. Pero evidentemente quien introduce el elemento elaborador novedoso son los conventos, ¿no? la iglesia, y ella es la que coordina finalmente las fiestas en el periodo colonial. Claro. Ahora ya ha habido una separación y hay una serie de muchas diferencias, pero en la colonia pues había una relación muy estrecha entre comunidades e iglesia, ¿no? Claro. Y sobre todo órdenes religiosas, ¿no? Eso. Tenemos que ir a una pausa. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, les pedimos que continúen también de regreso de la pausa. Vamos a tener algunos obsequios, los esperamos en un momentito. Gracias. ¿Qué tal? Estamos de regreso y les agradecemos que continúen con nosotros. Dos cositas antes de seguir con la plática tan interesante que tenemos con nuestros dos invitados. Uno es que si ustedes nos llaman y nos dejan su dirección de correo electrónico, les haremos llegar por esa misma vía el correspondiente recetario a esta sesión, justamente como obsequio de parte del propio programa. Les recuerdo los teléfonos de contacto, son el 56 22 87 18, 87 20 y 87 21. La dirección de correo electrónico, que es mirador@coaed.unam.mx. Y también un dato muy importante, simultáneamente estamos transmitiendo a través del portal de la web mirador.coaed.unam.mx el programa, y también es muy interesante e importante comentarles que estos programas se graban, se suben al servidor y ustedes pueden verlos y bajarlos en cualquier momento. Continuamos con la plática
que tenemos. Andrés, solo para cerrar esta última parte, la primera parte del programa, si quisieras comentar este asunto sobre el carnaval. Sí, que el carnaval no es necesariamente una fiesta típica en el sentido que es transgresión básicamente, aunque está articulada a una estructura religiosa. Que haya un mayordomo habla de una organización básica, digamos, pero su expresión es bastante libre y la gente en general sabe que es una ocasión para explayarse y para abrirse, Para abrirse, claro. para abrirse. Pero, perdón. Sí, adelante. Si quieres comentamos mientras, Luz, ¿querías comentar algo sobre la especificidad de Milpalta en este momento? Sí, en relación bueno, un poquito lo que había comentado Andrés, que es una zona que en base a estas fiestas tradicionales tienen como referencia la cuestión pues agrícola. Habría que subrayar justo que el maíz, bueno, como alimento primordial de esta zona, sí quisiera subrayar que bueno, que a últimas fechas no necesariamente la cuestión del maíz ha tenido mucha influencia, sobre todo en la zona de Milpalta. Habría que marcar que, bueno, actualmente Milpalta es un abastecedor, digamos, a nivel Distrito Federal del nopal, y que no, y que bueno, independientemente de ello, el maíz todavía se sigue cultivando, pero dada la situación también del terreno un poco accidentado en esta zona, pues, y además también por cuestiones de la mancha urbana, ha ido en deceso, pero no con esto quiere decir que haya desaparecido este cultivo como tal, ¿no? También habría que mencionar que otro cultivo también de importancia en esta zona es la papa, y bueno, y sobre todo, pues, el nopal da mucha cabida a este tipo de pues de exteriorizar pues también sus diferentes platillos, ya que han ido transformándose a través de este tiempo y de esta evolución, claro, en cuanto a ello, y que si bien se mencionaba que el mole era uno de los platillos pues tradicionales, hoy día también es como que la carne, ¿no? La carne de cerdo, sobre todo las carnitas, que van acompañadas de los platillos con los nopales, ¿no? Donde se dice que bueno, que existen más de 300 recetas en relación a pues con los nopales, ¿no? Esto es cosa muy importante en relación a que ellos han sabido cultivar y sobre todo pues sacar una economía muy fuerte en relación a este producto, ¿no? Muy bien. Toda la parte inicial del programa básicamente tratamos de establecer como las bases de los comentarios, del diálogo, y en esta segunda parte del programa de hoy creo que nos toca abordar ya un problema central, que es cómo se refleja todo esto en la actualidad, es decir, dónde vemos estas combinaciones, estas articulaciones a nivel de los hábitos, las costumbres, lo que tiene que ver, por supuesto, el tema del propio programa, que es los alimentos y el proceso mismo de la alimentación. Andrés, ¿de qué manera pervive este sincretismo religioso en la actualidad? Bueno, quería un poco retomar lo que planteaba Claro, Luz. Creo que el nopal es un buen ejemplo de cómo un elemento nuevo se convierte en tradicional. De hecho, Milpalta, el nopal como un producto central es muy reciente. Sí. Es como el mole en San Pedro Atocpan, es una cosa reciente, y sin embargo ahora la Feria del Mole es una parte importante de la fiesta de San Pedro. Pero creo que lo importante es que la tradición mesoamericana está centrada en el maíz, y ese es el elemento central: maíz, tamales, atole y otros productos, y a eso ya se incorporan muchos otros de carácter ritual. Un poco para volver a la idea que estaba yo planteando cuando me atoré, creo que las fiestas más importantes son las patronales, y que la alimentación ahí ocupa un papel central. O sea, el mayordomo tiene una gran responsabilidad en que los alimentos adecuados estén ahí presentes y sean distribuidos en el orden jerárquico y organizativo como se plantea. Porque decía que carnavales más bien es transgresión. En cambio, otras fiestas son, y la patronal es el mejor ejemplo, es esa ocasión en la cual hay una pauta, digamos. Sin embargo, esa pauta no impide que haya elementos novedosos. Sí. Ahora, el otro elemento que es muy importante es que, si bien el maíz, el cultivo va desapareciendo en gran parte de los pueblos por la urbanización, se mantiene a nivel simbólico,
uno encuentra que en muchos de los pueblos originarios la gente tiene jardines o tiene espacios pequeños donde siembra no solo plantas medicinales, sino también maíz un poco. Entonces esto mantiene un referente simbólico y por lo tanto la tradición se nutre de este espacio simbólico y mantiene una continuidad de alguna manera, ¿no? Pero por otra parte siempre hay innovaciones. Claro. Por ejemplo, uno ve ahora que como parte de la fiesta se incorporan elementos, las pizzas, los hot dogs, los hot cakes, son parte festiva y tienen su lugar en las fiestas patronales. Claro. Entonces creo que el espacio de la alimentación es de un enorme dinamismo, pero también de una gran continuidad. Claro. Entonces creo que tenemos que de alguna manera retener esta idea, que no hay una no hay una situación fija, sino que es algo que está cambiando constantemente y que uno lo ve a lo largo del tiempo y encuentra que hay estas dos líneas, la continuidad que nos remite a lo mesoamericano, pero también las innovaciones que se van introduciendo y que finalmente nos dan una identidad en un momento determinado. Claro, incluso en el contexto de la propia modernidad. Claro, Exacto. claro. Tenemos una entrevista con la licenciada Mariana Coria López. Ella pertenece a la Universidad del Claustro de Sor Juana y queremos invitarlos a ver para que continuemos con la discusión. Adelante, por favor. Para poder entender el significado que tenían los alimentos fríos y calientes en el contexto del pensamiento mesoamericano, primero hay que comprender que esta idea de la dualidad frío-caliente surge a partir de un pensamiento cosmogónico, es decir, a partir de la percepción de la propia cosmovisión que tenían las culturas antiguas, ¿no?, con respecto a la conformación de su entorno. En ese sentido, no solamente existían los alimentos fríos y calientes, sino que estaba todo inserto en un sistema de creencias que se corresponde a un sistema de opuestos complementarios. Entonces vamos a encontrar varias dualidades, ¿no? Y entre estas dualidades, una fundamental, por supuesto, va a ser lo que confiere a la alimentación. El alimento frío y caliente en general está llevado a el pensamiento integral, pero una de las cosas que rige muy importantes va a ser la cuestión de la salud corpórea, es decir, se busca a partir del equilibrio de estas dos fuerzas que haya un equilibrio, y entonces en un equilibrio en el sentido de cómo se equilibran las fuerzas sobrenaturales y las naturales. Entonces se consumen de cualidades frías, todo lo que tiene que ver con lo femenino, con el agua, etcétera. Entonces, bueno, pues alimentos que emergen de estos contextos se van a hacer fríos, y calientes, por el contrario, van a ser aquellos alimentos que estén cercanos a lo masculino, a lo solar, ¿no?, que estén más cerca del cielo, y entonces, bueno, pues eso hace una alimentación que se componga de ambos elementos, equilibra nuestro propio cuerpo. Es decir, el alimento frío y caliente existe en el pensamiento mesoamericano. Esto ha sido una discusión que se ha tratado, la han tratado fundamentalmente, la trabajaron dos autores, el doctor Alfredo López Austin y el doctor George Foster, donde el argumento de López Austin es decir que claro que existe este pensamiento antes de la llegada de los españoles, y por otro lado Foster sostiene que es a partir de todas las herencias que vienen de el contexto europeo es que llega lo frío y lo caliente. Sin embargo, efectivamente aquí hay un pensamiento dual, no se puede no pensar en lo frío y lo caliente en el pensamiento mesoamericano. Sin embargo, cuando llegan los españoles, ellos traen una concepción propia de lo frío y lo caliente, porque también a través de todo el legado hipocrático, galénico, pues se heredan esas ideas que aparte resurgen en el siglo XVI, sobre todo en el contexto de la medicina. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí llega un doctor, llega Francisco Hernández, y él trae todo este sistema hipocrático galénico para definir los alimentos que él estudia en su Historia Natural de Nueva España, y entonces hace como una especie de hibridación entre su pensamiento y el pensamiento mesoamericano, ¿no? Lo que a mí me parece más interesante es que en todo caso habría que ver que la estructura que existe
propia del pensamiento mesoamericano facilita que Hernández pueda tener un acercamiento hacia lo frío y lo caliente dentro de los propios alimentos que él está estudiando. Y entonces, por supuesto que cuando él habla de todas estas cualidades, por ejemplo, habla del chile, ¿no? Y cuando habla del chile, pues él dice que es un alimento caliente en 4º grado, ¿no? Y un poco podríamos hacer esa analogía a lo que también se pensaba dentro del pensamiento mesoamericano. Aquí lo único que habría que precisar es que en el pensamiento occidental son 4 las cualidades que se les dan a los alimentos, que son lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco, que corresponden a la teoría de los humores, y que bueno, pues aquí está concebido a partir de otra forma, que es solamente lo frío y lo caliente. Algo que he encontrado a partir de las investigaciones que hice, yo trabajé en Milpalta, ¿no? La cuestión de lo frío y lo caliente. Una de las cosas que yo me encontré fue que lo frío y lo caliente, o sea, dentro de la alimentación está muy referido a la cuestión de la medicina, y que bueno, pues no es algo que rija las alimentaciones cotidianas, pero sí es algo que rige las formas de alimentación cuando una persona está enferma, porque aparte habría que recordar que las enfermedades también se clasifican como frías y como calientes. Creo que todavía, yo lo estudié en el contexto urbano, creo que todavía de manera silenciosa siguen permaneciendo muchas de estas creencias, porque finalmente también habría que precisarlo, es parte de un sistema de creencias donde el alimento va a ayudar a la obtención del equilibrio y en ese sentido va a ayudar también a la obtención de la salud. Otra de las cosas importantes es que no solo la alimentación está referida a lo frío y lo caliente, también nuestros estados corpóreos, nuestros estados de ánimo, todo esto también entra dentro de la clasificación, y en ese sentido cuando nosotros padecemos o tenemos una cualidad en exceso, lo que tenemos que hacer es consumir un alimento con la cualidad contraria para poder obtener ese equilibrio. Entonces, bueno, pues esto es algo que la medicina tradicional todavía sigue manejando en el contexto urbano de manera ya muy diluida, pero que sí se ha, que ha permanecido, ¿no? Por ejemplo, en Milpalta, bueno, pues también una de las cosas importantes es que estas cualidades dependen mucho de la cultura de la que emergen, es decir, cada pensamiento, cada pequeño microcosmos tiene su propia forma de concebir lo frío y lo caliente. Por eso se hace tan complejo entrar o distinguir este sistema de clasificación, ¿no? Por ejemplo, para los milpaltenses, el nopal puede ser es un alimento frío cuando está en estado crudo y se vuelve caliente a la hora de cocerlo, no porque tenga que ver con la cualidad física, porque esto no tiene nada que ver para poder clasificar el alimento, sino por las cosas que causa. Entonces ellos dicen que se vuelve caliente porque a la hora de consumir en exceso el nopal, entonces puede causar en ellos una enfermedad. Estamos de regreso. Como vemos, el tema es complejo, interesante, polémico, históricamente, culturalmente. La entrevista nos hablaba de 2 cosas que creo que son interesantes que comentemos. A ver qué les parece. La idea de las coincidencias, de las convergencias, digamos, aspecto natural de resignificación de esas coincidencias y convergencias que se van a expresar sin lugar a dudas en lo que es la vida cotidiana en la actualidad, en lo que se llaman los pueblos originarios. ¿Cómo podemos o qué podemos encontrar de estas coincidencias, de estas convergencias culturales en los sistemas culturales actualmente, Andrés? Sí, mira, la referencia que hace Mariana a Alfredo López Austin y a George Foster habla de esta continuidad de 2 tradiciones. O sea, Foster representa la tradición occidental, le pondré entre comillas, y Alfredo López Austin este estudio de lo mesoamericano. Pero esta polémica condujo al planteamiento de Alfredo López Austin sobre la cosmovisión mesoamericana y sobre la importancia del cuerpo en esa cosmovisión. Es decir, en la tradición mesoamericana el universo tiene una forma humana. Entonces hay una relación entre cuerpo y universo, de tal suerte que entonces lo que digerimos tiene que ver con la cosmovisión, de muchas maneras. El cuerpo mismo alude a muchas cosas. Y creo que eso se ha mantenido en la medicina tradicional, pero eso implica que la alimentación también de alguna manera
contribuye a reproducir esta forma de pensamiento. Por supuesto. Entonces, claro, a veces la impresión que tenemos es que la tradición cristiana occidental es la que domina. Sin embargo, si uno acude a las poblaciones y habla sobre otros aspectos como la medicina o la comida, encuentra que no hay tal predominio, sino que hay todo un proceso de reelaboración y de confrontación. Sí, reelaboración, claro. Entonces hay esta influencia externa y hay esta relación interna de reelaborarlo, de adecuarlo a nuestros hábitos, ¿no? Yo hablaba de las pizzas y los hot cakes como un elemento que se incorpora, pero no es el más importante. Los elementos que se consumen tienen una relación con esta visión del mundo. Claro, desde el vestuario incluso, ¿no? Claro, o sea, hay una creatividad desde esta dinámica, que es creo que lo más importante. O sea, yo creo que insiste mucho en el dinamismo de nuestra cultura, claro, y tradicional, digamos, y esta confrontación constante entre nuestra propia tradición y esta influencia externa. Y esto creo que es lo que le da esta riqueza a las fiestas, donde se expresa mejor este proceso de síntesis y de reelaboración. O sea, no es algo fijo. claro. Los carnavales son quizá la expresión más rica de este proceso, porque es como el transgresor aparece más abiertamente muchos conflictos y muchos elementos. Pero las otras fiestas reproducen aquellos elementos que son constantes, ¿sí? Donde los elementos tienen un lugar central porque son parte de la expresión de la importancia de una fiesta y de una identidad cultural, ¿no? Claro. Luz. Y yo quisiera agregar que aparte de esta identidad cultural también es la búsqueda justamente de lo que se acaba de mencionar, de un equilibrio justo en la alimentación, y un claro ejemplo de ello es el hecho pues de que justo en estas fiestas pues hay mucha comida, mucha bebida, y entre esto, bueno, pues al otro día de repente resacas, ¿no? Entonces, pues para los milpaltenses de repente el hecho de consumir en este estado de repente un pedazo de sandía para ellos significaría una parte de pues de un alimento frío, el cual conlleva a veces a pues a un estado diferente, digamos, del cuerpo. Desaparecería este equilibrio, y entonces en lugar de componer o de aliviar a la persona, pues lo va a pues a empeorar o pues a poner en este aspecto un poquito más mal, digamos, de lo que pudiera estar, ¿no? De esa gran resaca. Entonces vemos que bueno, que mucho ha significado este tipo de cuestiones, digamos, desde el punto de vista cultural y de identidad, y justamente pues también pudiéramos mencionar de alguna manera también cuestiones económicas, ¿no? Y sobre todo en relación a ello, pues vemos que en esta zona, por ejemplo, se ha defendido en este aspecto, y que bueno, no hay las grandes transnacionales como un McDonald's o grandes supermercados, no los hay. Entonces han defendido ahora sí que a capa y espada de alguna manera esta identidad propia, no solo en cuanto a pues a generalidades, ¿no? Sino sobre todo en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen muy identificado que en determinados lugares, bueno, se tienen la reproducción del hecho de hacer cierto tipo de productos, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que las mujeres de Santa Ana hacen unas super tortillas riquísimas. Entonces, bueno, tienen esa fama, ¿no? Y bueno, el hecho de consumir de repente un molito recién hecho con todas sus variedades y cosas que esto lleva, pues bueno, se ve claramente hacia San Pedro, en general hacia todo Milpalta, pero como que hay lugares muy específicos en donde se identifican ciertos platillos, ¿no? Muy bien. Tenemos muchas llamadas, lo que nos da muchísimo gusto de parte del auditorio, y quisiera dar lectura para que comentáramos algunas cosas interesantes que se han estado virtiendo en las preguntas. Primero, una felicitación de parte de Francisco Cristalinas Aguilar, quien es cronista de Mixquic y que hace una atenta invitación a la celebración del próximo Día de Muertos. Da su número telefónico para que se comuniquen con ellos, es el 55 30 47 02 40. Eso lo agradecemos. Alejandra Martínez comenta, ella es de Tizapán, dice que así como la Eucaristía era para los españoles la unión con Dios, ¿qué alimento o ceremonia similar existía en la época prehispánica? El atole y los tamales. Por eso en la fiesta de la Candelaria
el referente central son atole y tamales. Y en gran parte de las fiestas el atole tiene un papel central. Y los tamales, por supuesto, ¿no? Digamos, es constante en todas las fiestas. Puede otros alimentos particulares, pero lo que uno encuentra como constante son atole, tamales y por supuesto las tortillas. Bueno, Silvia Valderrama felicita al programa también, Julieta García envía felicitaciones. En general, básicamente son felicitaciones y envíos de correo para el regreso del recetario. Les recuerdo que el programa puede ser visto en el portal web de Mirador Universitario. La dirección es mirador.coed.unam.mx. Cerraríamos ya el programa, lamentablemente el tiempo se nos viene encima, con breves comentarios y conclusiones sobre lo que platicamos y revisamos en el transcurso del mismo. Quisieras, Luz, comentar de manera para cerrar con tus conclusiones. Bueno, a todos a nuestro público en general que nos está viendo, pues que no dejen de visitar Milpalta. Es un lugar muy agradable. Ahí nos reciben, no es publicidad ni mucho menos, pero bueno, nos reciben con los brazos abiertos y en especial, bueno, sobre todo en Villa Milpalta, ¿no? Y bueno, que ahí, independientemente de la celebración que se lleva a cabo, porque si vamos, regularmente hay de 2 a 3 celebraciones al día, y esto pues es muy significativo, ya que a los habitantes de Milpalta pues les da tiempo, digamos, de realizar este tipo de actividades, porque la mayoría de la gente pues se dedican al comercio, y esto pues da cabida a que haya pues tantas celebraciones, ¿no? Y bueno, sobre todo el hecho de probar de repente alimentos, digamos, entre comillas, frescos, bueno, entre comillas, diferentes al resto del Distrito Federal, porque estos son frescos y sobre todo, pues, hechos tradicionalmente bajo el respaldo de los recetarios de las abuelas, de la gente originaria de ese lugar. Andrés. Sí, creo que habría que subrayar que las fiestas patronales de todos los pueblos originarios de la Cuenca de México, y puede ser gran parte de Mesoamérica, son la mejor muestra de esta síntesis culinaria entre la tradición y la modernidad. Y visitar un lugar, Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Mixquic, Iztacalco, Iztapalapa, son ocasiones en que uno ve esta creatividad y esta continuidad de formas que son tradicionales, es decir, hay una gran creatividad y la fiesta es la mejor oportunidad para conocerla y apreciarla de alguna manera, ¿no? Y yo recuerdo en Culhuacán, por ejemplo, tienen muy fuerte el recuerdo de cuando había el lago, y todavía hacen tamales con charales o recuerdan a ranas o las consiguen. O sea, hay aquí una preocupación y una memoria, pero eso no impide que haya cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que si vamos a una fiesta a uno de esos pueblos, vale la pena mirarlo con cuidado y disfrutar los ricos alimentos, sabiendo que son resultado de varias tradiciones que se conjugan creativamente. No como sincretismo que implica mezcla, sino como una síntesis que es dinámica. En donde hay un diálogo permanente y constante, una reconstrucción, como tú lo comentabas, ¿no? Entre lo que se entiende como la modernidad, la tradición. Y yo creo que el ejemplo de las prácticas en ámbitos rituales, ceremoniales, de la alimentación, son buenos ejemplos en donde esto se va a plasmar sin duda alguna, pero sobre todo expresarse. Sí. Que esto es algo que creo que tenemos que aprender a mirar y aprender a comprender. Sí. ¿Qué significa, por ejemplo, que en el carnaval, el ejemplo que acabamos de ver en el programa, aparezcan los chinelos, ¿no? Cuando son, en qué momento aparecen, por qué aparecen, cómo se integra la pizza, cómo se integra la Coca-Cola al ámbito de la tradición festiva, culinaria y alimentaria en los diferentes contextos de expresiones culturales en nuestro país. Son sin duda cosas que quedan, digamos, para ampliar la discusión, quedan como incluso líneas de trabajo y de investigación para la antropología y la historia en nuestro país, y que sin duda alguna están ahí para que sean revisadas, ¿no? Nos gana ya el tiempo, les agradecemos muchísimo la presencia, Andrés, muchísimas gracias, Luz también
por su participación. Les agradecemos también al público que nos ha aguantado con la plática, y los invito al siguiente programa, la próxima sesión, también sobre el tema comida y religión, el programa, la segunda parte de este tema tan interesante que es el alimento y la religión en el México mestizo contemporáneo, la próxima semana. Les agradecemos mucho. Hasta luego.